Hola chiquillos, soy Rena y en este capítulo se encuentra Oscar en reemplazo de Javi, que está enferma, y somos los panelistas de este programa llamado Prisma. Aquí buscaremos abrir un espacio de conversación sobre política y políticas públicas. Queremos ser un granito de arena que pueda aportar en el debate y en el conocimiento público, sea para 10, 300 o 1000 personas que nos puedan llegar a escuchar. El año pasado y este han sido variados en cuanto a temáticas de diversidad sexual. Por una parte, tenemos estas alzas de ataques de odio especialmente hacia personas trans y lesbianas. Según Móvil, en el año 2018, un 44% aumentaron las denuncias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género, acumulando el 2018 un total de 698 casos, la cifra anual más alta conocida hasta ahora y que acumula el 22% del total de los 3.137 atropellos contabilizados en 17 años. Se ha generado también alzas en los discursos de odio de personas como Bolsonaro que llegan al poder y logran obtener seguimiento. Pero por otra parte, se abren las discusiones, los debates en espacios públicos y privados. Tenemos a personas como Daniela Vega, que tuvo una gran repercusión comunicacional el año pasado, y tenemos a personas como Emilia Schneider, presidenta de la FECH, que está abriendo aún más el mundo de las disidencias dentro y fuera de la universidad. Bueno, hoy nos encontramos para hablar del conflicto específicamente que tiene la comunidad LGTBI+, con lo que vendría siendo la cultura o la sociedad y al mismo tiempo con el Estado, que vendría siendo como la representación de la institucionalidad dentro del país. Es por eso que nos encontramos con Matías Valenzuela, que es egresado de Derecho de la Universidad de Chile, que actualmente se encuentra desarrollando su tesis de pregrado sobre intersexualidad, que ha trabajado con OTD Chile, que sigue desde los inicios la tramitación de la actual ley de identidad de género. Aparte con Pilar, que se encuentra en representación de la organización Visibles. Cabe recalcar que, por lo menos en lo personal, me esforcé mucho en que hubiera como alguna representante del mundo lésbico, porque entiendo que en general en este tipo de discusiones se suelen dejar como más marginadas y se suele llamar como más a la comunidad como gay. Eso por introducción. No sé si les gustaría decir algo como para presentarse. Nada, buenos días primero, gracias por habernos invitado. Como decían recién, mi nombre es Pilar y soy parte de la agrupación Lésbica Visibles. Nosotros llevamos ya 4 años de organización y bueno, hemos experimentado esto que venían ustedes comentando sobre cómo ha habido avances en algunos aspectos y ha habido retrocesos en otros. Y cómo hemos vivido y vamos a conversar ahora tanto la violencia en las calles como la violencia institucional hacia, en este caso, las mujeres lesbianas y bueno, la comunidad trans también, que hemos sido los más golpeados últimamente. Así que es súper importante tratar estos temas, ojalá que muchas personas nos escuchen. Sí, lo mismo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Matías Valenzuela Cortés y utilizo el pronombre masculino. Y parto así mi intervención porque creemos que es de esa forma como tenemos que empezar a acostumbrarnos a hablar del género. Cada vez que uno se presenta, uno debería no solamente decir su nombre, sino también indicar cuál es el pronombre respecto al cual nos sentimos más cómodos. Y este puede ser el masculino, el femenino o uno neutro, digamos, intermedio, intersexo, en fin, la palabra que queramos usar. Los géneros son infinitos en ese sentido. Y sé que puedo hacer algún tipo de presentación de lo que ha sido mi propio trabajo en el área de sexualidad y género. Creo que es importante señalar mi origen universitario principalmente. Yo empecé a hacer activismo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde en un principio vimos que a través de páginas de Facebook habían muchos comentarios anónimos en estas páginas de confesiones, que no sé si pueden acordarse, hace como 10 años que se hicieron populares a través de Facebook, donde muchas personas desde la broma decían que tenían ciertas orientaciones homoeróticas o homoafectivas respecto de otros compañeros. Y eso nos permitió darnos cuenta que las pocas personas que nos conocíamos entre digamos, de la diversidad o que nos considerábamos gay o homosexuales, éramos varios. Entonces, en ese sentido, no entendíamos por qué no había una organización respecto a ese tema. Esto era alrededor del año 2012. Y en ese momento lo que tuvo harto ruido fue un movimiento que se llama Queer UC, precisamente porque la discriminación que se vivía en la Universidad Católica era mucho más fuerte. Entonces, empezaron las reflexiones por qué en la Universidad de Chile no se está haciendo lo mismo. Y efectivamente se había estado haciendo algo hace algunos años en la Facultad de Filosofía, en el campus Juan Gómez Millas. Y de a poco se empezó a replicar esto en distintos espacios. Nosotros primero hicimos un grupo comunitario y ante ciertos dichos homofóbicos de ciertos profesores hicimos ciertas intervenciones que cada vez fueron
digamos, instalándose más fuertemente en la discusión política en la universidad. Y eso luego coincidió también con la emergencia muy fuerte del movimiento feminista. Y luego fue ya todo, digamos, una historia que ya conocemos. Fue cada vez agarrando más fuerza. Recuerdo en particular cuando llegaron ciertos estudiantes de la Escuela de Gobierno. Recuerdo en particular a Guillermo Sagreo y otro estudiante después que se cambió de carrera. Pero el mismo llegó preguntando él a principios de año cómo se estaba organizando el tema en la Facultad de Derecho, porque era una experiencia de la cual había escuchado. Entonces lo que hizo fue replicar esto en el INAP y se hizo incluso de mejor forma. Y agarró un vuelo muy fuerte, se pudieron hacer fiestas temáticas, algo que no se había vivido anteriormente en la universidad. Entonces así se empezaron a hacer también conexiones con organizaciones de la sociedad civil. Así fue como yo conocí a OTD, fue precisamente a través del Memo, y así fue como luego empecé a trabajar en el seguimiento de la ley de identidad de género, y ahora soy asesor jurídico de la organización. Y digo esto porque todas las personas que partimos no sabemos a dónde vamos a terminar cuando hablamos de estos temas. Entonces es un camino que uno puede llevar también lo profesional. Para empezar, nos gustaría igual más o menos hacer una pregunta, o es más o menos como lo que acaba de hacer Matías, que respecto como a dar un contexto actual de en qué se encuentra como la comunidad. En ese sentido, a grandes rasgos y en términos quizás muy generales, poder contarnos quizás como la situación que se vive como en las calles, como la violencia que se vive en las calles, un poco quizás la violencia que se vive en la institucionalidad, y también un poco, no, eso yo diría, como más o menos para contextualizarlo. Bueno, si parto en este momento, nosotros estamos en un estado un poquito, yo creo que de alerta, en realidad, pienso. Estamos en estado de alerta porque hemos visto una alza tanto en los discursos de odio, bueno, porque también ha habido una mayor visibilización, ¿cierto? Hemos comenzado ya hace buenos años a visibilizarnos la comunidad de la disidencia sexual y de la diversidad sexual, lo que ha sido súper importante, pero a su vez, así como ocurrió también con el movimiento feminista, que también genera anticuerpos, también ha generado anticuerpos y ha dado paso a que se incrementen estos discursos de odio y que se incremente la violencia que se experimenta en las calles. Por eso, bueno, me imagino que ustedes han estado como al tanto de algunos de los últimos casos. Para nosotros, en particular, el más grave que hemos tenido, el de Carolina Torres a comienzos de este año, fue algo que nos golpeó muchísimo. Afortunadamente, nosotros estamos en un momento de articulación bien interesante en lo que tiene que ver con las organizaciones lésbicas a nivel en Santiago y a nivel nacional. Entonces hemos tenido una capacidad de reacción mejor que en otros casos. Por ejemplo, como nos pilló totalmente desarticuladas el asesinato de Nicole Saavedra. Desgraciadamente, todavía estamos presionando porque no quede impune ese crimen. Y no quisimos que... Afortunadamente el caso de Carolina no llegó a eso, ella está en recuperación, pero tuvimos la capacidad de reacción. Entonces en este momento estamos en un estado de alerta, tratando también de generar puentes de trabajo conjunto con el mundo trans. Estamos ahí en varias reuniones, digamos, de coordinación para todo lo que tiene que ver con hacer seguimiento a territorios específicos que nos parecen más amenazantes, a acciones específicas de autocuidado y de cuidado de la comunidad. Así que diría que estamos en un momento en lo social de mucha articulación, de mucho trabajo conjunto, de mucho seguimiento de nuestras acciones, y por otro lado estamos también implementando haciendo seguimiento de iniciativas parlamentarias que hemos tenido. O sea, nosotros estamos hace un buen tiempo desarrollando un proyecto de ley que tiene que ver con la afiliación de las familias lesbomarentales, familias, hijos de parejas del mismo sexo, que ahora en el 6 de mayo, pronto, este lunes, comienza la discusión nuevamente en la Comisión de Infancia. Así que también estamos ahí articuladas con otras organizaciones lésbicas y también feministas, con la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, Corporación Humana, Visibles y Familias. Somos quienes hemos creado esta iniciativa de ley
que ya estamos intentando que pase a cámara, a discusión de cámara. Así que estamos como en esas dos dimensiones trabajando. Eso por ahora. Matías. Sí, lo que yo podría responder es que si uno analiza el movimiento queer o de la sexualidad y género desde el fin de la dictadura cívico-militar, en realidad se va a encontrar con una especie de 3 hitos. Entonces quizás podríamos dividirlo en esos espacios. El primer hito yo creo que está marcado por la despenalización de la sodomía. Es decir, recordemos que durante los años 90, siquiera tener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo era ilegal, aunque fuera con consentimiento y entre mayores de edad. Lo que ocurrió a fines del año 99 fue que esa norma se derogó, es decir, ya no es un delito. Por tanto, desde el año 99 que en realidad las personas que tenemos sexo con hombres podemos ser, digamos, legales, somos legales. Lo mismo mujeres con mujeres, etc. Y eso es importante decirlo porque marca también permite comprender cómo se fue articulando el movimiento queer en Chile, que está, yo creo, marcado por también la desarticulación, la desunión, y creo que algo que tenemos que tener presente para estos nuevos tiempos. Creo que un segundo tiempo, después de la despenalización de la sodomía, algo quiero decir ahí respecto a eso, que igual no se despenalizó completamente la sodomía. Hoy día existe todavía un delito que toma en consideración el género cuando se relaciona, digamos, con vinculaciones sexuales, que es el último delito sodomítico que se considera en Chile, que tiene que ver con que hoy día una persona no puede prestar consentimiento para tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, digo, mayores de 14 años. Es decir, y eso marca una diferencia nuclear respecto a personas heterosexuales. Las personas mayores de 14 años de distinto sexo pueden tener relaciones con consentimiento. Las personas que son del mismo sexo y no pueden prestar ese consentimiento. Es decir, si se puede probar que un menor de 18, mayor de 14, tuvo relaciones con alguien, por ejemplo, de 19, de 20 años, eso todavía podría ser un delito y eso significa que el mayor de edad podría entrar a la cárcel. De hecho, hay un fallo del Tribunal Constitucional respecto de eso y es un tema que está pendiente y aparece en los informes internacionales de manera constante. Entonces, eso dejarlo en claro. Un segundo tiempo yo creo que está marcado por el asesinato de Daniel Zamudio, en donde se consigue aprobar una ley que había estado durmiendo durante mucho tiempo en el Congreso, y esto ocurre el año 2012. Y ahí lo que se instaló en realidad fue la emergencia de un movimiento, digamos, de la visibilización por sectores más acomodados de la sociedad respecto al tema gay en particular. Y tiene que ver también cómo ha influido la cultura norteamericana a través de los medios de comunicación en Chile. Estoy pensando en particular series, películas, cómo en Estados Unidos se ha dado esa aceptación y luego eso ha repercutido en el país. Y yo creo que también es interesante, por ejemplo, la aparición de la Fundación Iguales. Es decir, le permite, por la posición de clase que tiene, tener un diálogo más fluido con ciertos sectores que normalmente no se dialogaban acerca de estos temas. Y yo creo que ahora estamos en una especie de tercer momento en donde se han visibilizado temas que habían quedado digamos, más bajo perfil, precisamente por el protagonismo que tomaron los hombres, lo que uno podría criticar desde una perspectiva feminista, y aparece el tema trans. Y esto también es parte de una estrategia internacional. Después de que se aprueban leyes antidiscriminación, lo lógico es hablar de identidad de género. No se pasa inmediatamente a la discusión del matrimonio igualitario, respecto a la cual yo también tengo observaciones, pero creo que podríamos seguirla desarrollando durante la conversación. Una pregunta respecto a los discursos de odio. ¿Creen que esto es afectado por la falta de educación o cómo se da el discurso de odio? Yo creo que, a ver, justamente lo que decía Matías, disculpa, que tiene que ver, tocaste el tema de la ley antidiscriminación a propósito que surgió del crimen de Daniel Zamudio. Tenemos un cuerpo legal que está siendo insuficiente, ¿cierto? Está siendo insuficiente, ¿por qué? Porque justamente no considera el elemento preventivo, el elemento educativo. O sea, hay una tremenda deuda en relación a nuestro sistema educativo y cómo reproduce el binarismo, reproduce los estereotipos de género, reproduce los roles de género. Y claramente eso está siendo un elemento relevante para que se generen estos discursos de odio junto a los grupos organizados conservadores que existen y que tienen su expresión política, digamos, su expresión política y parlamentaria y económica. O sea, hay una confabulación entre las ideologías conservadoras y a su vez el cero avance o el escaso avance que ha habido
en implementar un sistema educativo que considere los derechos civiles de la diversidad sexual, o sea, que considere la existencia de la diversidad sexual y no en este negacionismo que está perdurando todavía en los planes educativos. Entonces, ese es un caldo de cultivo para discursos de odio y que estamos en este momento presenciando en Chile y en otros países. Como mencionaba, que sería el caso, por ejemplo, de Brasil y estas aberraciones que han ocurrido una vez que ha llegado Bolsonaro al poder. Creo que justamente el área educación es sensible, importante y tiene que ser prioritario para nuestro movimiento desde ya. O sea, estamos de hecho trabajando en un proyecto que tiene que ver con generar, y hay organizaciones que ya han trabajado en esto, que tiene que ver con generar material educativo para las aulas y bueno, el seguir el camino legal siempre es el camino largo, que sin duda habría que hacerlo para generar cambios en los planes y programas. Bueno, yo creo que esa pregunta puede ser respondida desde dos vertientes. Una es pensar que en general, no solamente en sexualidad y género, la tecnología ha impactado la forma de hacer política. Entonces eso ha traído un doble efecto. Por un lado, ha generado una visibilización de ciertas cosas que normalmente uno no podía encontrar fácilmente si es que no existía el Internet. Es decir, también para las personas trans, las mismas personas de sexualidad y género diverso, disidentes, han podido encontrar a sus pares a través de Internet. Entonces cuando una persona trans empieza a tratar de buscar qué es lo que está sintiendo respecto a su identidad, a su forma de vivir el género, entonces puede tener la información a la mano a través del Internet. Pero por otro lado, personas que también tienen una predisposición discriminatoria que han aprendido de su entorno, ya sea desde su familia, desde su iglesia o desde sus sectores políticos, también encuentran a otras personas que pregonan el odio. Entonces, eso genera un efecto polarizador. Por una parte tenemos a personas que encuentran pares y por otra parte también personas que encuentran, digamos, gente que pueda, digamos, colaborar con estos discursos de odio. Y eso no solamente se ha manifestado respecto a personas de la sexualidad y género. El mismo terraplanismo, por ejemplo, es un efecto de eso, como hoy día existe una legitimación tal del conocimiento universitario, de la producción de la investigación de manera institucionalizada, que genera, que es posible a través de Internet visibilizar cosas que no tienen ningún sustento. Entonces, eso ha generado un deterioro fuerte de las instituciones y se ha mezclado con una desconfianza en la representatividad en general. Y eso yo creo que es un problema que está pendiente y que recién estamos vislumbrando cuáles van a ser los efectos de eso. Entonces, creo que ahí primero hay que llamar la atención acerca de la desregulación absoluta en los medios de comunicación. Hoy día todo el Internet tiene, digamos, problemas, por ejemplo, incluso en lo laboral, la aplicación de estas aplicaciones como Uber, Globo, Pedidos Ya, también significa un retroceso en los derechos de los trabajadores. Entonces, eso por un lado. Por otro lado está el factor educacional, efectivamente, como se decía. Combinado lo anterior con un país en donde nunca ha habido educación sexual afectiva, entonces vamos a tener que van a aparecer los prejuicios y eso solamente va a ir agarrando fuerza con el tiempo. Entonces yo creo que lo que ha pasado en Brasil es sintomático. Es decir, tenemos un país que incluso, y el mismo presidente lo reconocía, ¿cierto? El presidente Bolsonaro decía eso, que era un lugar de turismo gay. Claro, siempre lo ha sido. Es decir, se vive la sexualidad de una manera más abierta en la cultura brasileña y particularmente en los sectores urbanos. Pero eso no ha ido, digamos, aparejado de un discurso político que luego signifique que las autoridades que son electas van a tener eso instalado en su interior. Bueno, y ahí también podemos pensar el envejecimiento de la población, que también genera una especie de síntoma gerontocrático, en donde las personas que somos más jóvenes, recién estamos ingresando a la política con desinterés, con baja participación, entonces eso no se puede, digamos, dar vuelta. Y yo creo que una respuesta fuerte de eso es instalar esto desde la perspectiva de los derechos humanos. Este es un tema de derechos humanos. Y en Chile en particular, bueno, en Latinoamérica, en los países que han tenido dictadura, creo que estamos en esa especie de transición. Sin duda que el tema de derechos humanos ha sido durante los últimos años, digamos, visibilizado precisamente por la dictadura y los atropellos que se dieron durante los gobiernos dictatoriales en Latinoamérica. Pero ahora estamos ampliando la mirada de los derechos humanos. Ya no solo justicia transicional, respecto a personas, por ejemplo, que viven en situación de discapacidad, personas digamos, de los mismos etnias y pueblos originarios, en fin. Entonces yo creo que por ahí uno puede empezar a impulsar políticas públicas y legislaciones que vayan en el sentido que estamos, o que el feminismo, o que el transfeminismo está abogando. ¿Cómo se incluyen las demandas del movimiento o de la comunidad en las demandas de una educación no sexista?
Bueno, yo creo que la educación no sexista era precisamente el eslogan que faltaba al movimiento del 2011 cuando exigimos educación pública, gratuita y de calidad. Empezamos a darnos cuenta que el patriarcado está en todas las estructuras de la sociedad y no solamente se apoya, sino que se retroalimenta con el sistema capitalista neoliberal que tenemos. Entonces, yo creo que empezamos a darnos cuenta de ese problema del patriarcado y podemos denunciarlo los estudiantes porque estamos en una posición particular de creación de conocimiento. Creo que también el feminismo permite comprender que todo conocimiento es situado y los estudiantes no estamos en una posición de subordinación frente a la institucionalidad, muy por el contrario, somos la parte nuclear del proceso de creación de conocimiento y de transmisión de conocimiento. ¿Cuántos los profesores han aprendido de nosotros también con todo lo que hemos estado haciendo? O sea, el país mismo aprendió el 2011 respecto a lo que nosotros criticábamos acerca de la educación. Entonces, eso significa validarnos como agentes políticos. Entonces ahí hay que buscar de qué manera nosotros vamos a interpelar el sistema institucional para poder conseguir los cambios. Y yo creo que una es digamos, lo que siempre se considera como lo tedioso, lo complejo que es instalarse en las estructuras democráticas. Estoy pensando en particular en el Congreso, en los municipios y en el mismo gobierno, para luego desde ahí impulsar los cambios. Y sin duda que es una tarea pendiente, pero está lo que decía hace un rato, la baja participación, en fin, lo que hablábamos acerca de los problemas de la política en general. Pero por otro lado, hay otra estrategia que es más jurídica y que también, digamos, puede ser algo que les permita a las personas que estudian administración pública poder adherirlo en sí. Cómo el administrador público, cómo el funcionario va a poder hacer realidad los cambios. Cómo va a poder plasmar en sí políticas que en realidad no tienen espíritu si es que el funcionario no está comprendiendo cuál es la base que hay detrás de esto, cuál es lo que en derecho llamamos el espíritu de la ley. Entonces, yo ahí mencionaría algo que nos enseñan en el primer año en Derecho, que tiene que ver con esta división radical entre derecho y política. En el sentido de que en derecho aplica el razonamiento jurídico, es decir, yo me atengo a lo que dice la norma y en virtud de eso puedo sacar una conclusión. Y la diferencia con el derecho es que hay un razonamiento práctico general que también se aplica para la moral, para la ética, en donde yo en realidad estoy pensando en la forma en que quiero vivir mi vida y cómo quiero colectivizar mis ideas para poder así vivir un mundo mejor o más feliz o más alegre o más igualitario, o ponga acá la etiqueta que desee respecto a lo que piensa del mundo. Entonces, si bien existe una diferenciación, yo creo que el feminismo nos invita a dotarle de contenido a ese razonamiento jurídico. Entonces, cuando tenemos herramientas escasas, cuando tenemos pocas normas, lo que podemos hacer es, de las pocas normas que hay, exigir un pronunciamiento de las autoridades públicas. Entonces, por ejemplo, lo que ocurrió en el caso de Arlene Aliaga, que es la primera estudiante que ingresa al Liceo 1, ahí no hubo ningún recurso judicial, nunca se inició una acción judicial. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta de qué manera podemos conseguir una estrategia que permita que esto tenga una resolución fácil. Fines de febrero necesitamos cambiar a un estudiante que ha sufrido bullying en un colegio de hombres. Entonces interpelamos la diferenciación por género en el sistema secundario. ¿Y qué ocurre? Interpelamos a la autoridad. Si la autoridad rechaza la solicitud, entonces va a quedar como responsable de la discriminación. Entonces la autoridad pública también tiene una responsabilidad que asumir respecto a estos temas dentro de su área de competencia. No tenemos una norma que prohíba a los colegios divididos por género, pero sí tenemos una autoridad que podría permitir una situación mejor respecto de un caso particular. Y eso es lo que pueden hacer las autoridades como funcionarios públicos también, y también los funcionarios públicos que no tienen, digamos, este lugar. También, todos los funcionarios públicos pueden hacer esto en su área de competencia. Esto era educación no sexista, ¿cierto? Bueno, justamente estábamos hablando sobre estos ejercicios. En este momento hay varios colegios que están en toma, liceos de niñas que están en toma, justamente haciendo este ejercicio de democracia o este ejercicio de ciudadanía. Siempre me da mucha lata estos padres y apoderados que alegan porque los niños están sin aprender en estas 2 semanas, 3 semanas de clase, cuando es un aprendizaje tremendo el discutir de estos temas y el ejercer tu actoría social, ¿cierto? Entonces, creo que en principio todo el movimiento que ha generado la exigencia de una educación no sexista ha permitido un crecimiento enorme para estas generaciones. Y que tiene que ver justamente con repensar desde el feminismo un modelo educativo sexista para ser transformado, ¿cierto? Con respecto a cómo vincular eso con las políticas públicas, que entiendo que es el tema con el que trabajan ustedes, es bien interesante lo que planteaba recién Matías, que tiene que ver con estos ejercicios de
reclamaciones. Nosotros, desgraciadamente, en el mundo de no tenemos institucionalidad, ¿cierto? La diversidad sexual no tiene una institucionalidad, así como si la tienen otras poblaciones, digamos, que viven en la vulneración. Desgraciadamente nosotros no la tenemos. Sin embargo, todo el articulado de los derechos humanos internacionales a los cuales ha adscrito Chile, sí, digamos, interpela y obliga al Estado a cumplir a cumplir en sus políticas públicas con con la no discriminación, ¿cierto? Con ciertos sentidos transversales que tienen que ver con la igualdad y la no discriminación. En ese sentido, yo creo que es importante que desde la educación se ha tomado, ¿cierto? Se ha tomado este poder de la ciudadanía, este poder del chileno normal, común y corriente de reclamar y exigir la actuación del Estado para cumplir con este espíritu transversal de los derechos humanos, de la no discriminación y de la igualdad. Así que yo veo con muy buenos ojos y creo que ha sido un tremendo impulso y ha sido un gran aprendizaje para estas nuevas generaciones, todo lo que tiene que ver con la exigencia de una educación no sexista. Y claro, tiene que ver con cómo al no tener las políticas públicas un diseño, o sea, en su ciclo, en el ciclo de la generación de las políticas públicas, no estar siendo considerada la ciudadanía y menos, en este caso, la comunidad de la disidencia sexual, solo nos queda el espacio de la protesta, el espacio de la demanda, y que por supuesto está considerado también como legítimo, digamos, y está muy bien que lo hagamos, está muy bien que esto esté ocurriendo. Bueno, actualmente una gran mayoría de las personas que se consideran feministas militan su feminismo desde la izquierda y rechazan la idea de que el feminismo pueda ser de derecha, como temas confluyentes. ¿Creen ustedes que el movimiento de las disidencias debe plegarse a esta estrategia política? ¿Creen que es una estrategia o tiene que ver con ideales? Claramente el mundo del feminismo siempre ha estado del lado de las izquierdas, ¿cierto? Porque, bueno, yo creo que para todos el ejercicio de irnos haciendo feministas es permanente, ¿cierto? Nosotros como agrupación lésbica Visibles recién nos inauguramos en este ejercicio de repensarnos desde el feminismo hace año y medio, 2 años, yo creo, con la ola feminista, porque antes sin duda estábamos bastante encapsuladas en lo que significaba la demanda específicamente de la identidad lésbica. Y ha sido todo un proceso el comprender esta como mirada del feminismo que desborda por completo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, incluso con las mujeres, sino que tiene que ver con una nueva forma de entender el desarrollo de las comunidades, de los países y hasta de las economías. Por lo tanto, es muy poco probable que el feminismo se acerque a la derecha o se acerque a modelos que se amparen en la explotación de los recursos naturales y en la explotación del recurso humano, en la sobreexplotación. Y que siempre ha estado representado por el mundo de la derecha y el mundo más conservador. Por lo tanto, creo que tiene que ver, creo que hay una consonancia inevitable entre el mundo de la izquierda, el mundo que defiende la soberanía, tanto del territorio como del territorio cuerpo, con el feminismo. Creo que tiene que ver entonces con ciertos ideales y con maneras de comprendernos, de comprender la soberanía, básicamente, la soberanía del cuerpo y la soberanía del territorio y de las comunidades. Y eso es muy difícil que pueda haber son paradigmas totalmente distintos con los que vive una derecha al estilo Evópoli para allá, siquiera. O sea, muy difícil. Creo que generar diálogos en ese plano es muy complejo y no sé si sea fructífero, la verdad. Creo que son sencillamente modelos que deben en algún punto consensuar, así como lo hacen en cualquier sistema político, pero claramente no hay una cercanía
es, un feminismo de derecha para mí no existe. Sí. Bueno, cuando uno piensa en los movimientos sociales, uno puede pensar que solo los trabajadores han sido quienes han reivindicado su demanda. Y asimismo han sido las mujeres quienes han reivindicado el feminismo desde un principio. De hecho, yo en lo personal siento que, y de hecho históricamente es así, la teoría queer y el movimiento queer no es más que heredero del movimiento feminista. Entonces, así como el machismo y el patriarcado está en todas las instituciones, también estaba en la izquierda y la derecha antes de que las mujeres se tomaran ese lugar. En ese sentido, creo que la elección de representantes femeninas también marcó un hito. Y ahí podríamos inmediatamente pensar en la elección de Bachelet, que fue histórica. Y eso significó hacer real una estrategia que tenía en la antigua concertación para poder acceder al poder. Y también, por ejemplo, ahí uno puede pensar en el rol protagónico que tuvieron las mujeres durante el regreso a la democracia. Entonces, en ese sentido, creo que el pretendido feminismo de derecha no es más que un feminismo parcial o incompleto. Pero también decir eso puede tener un elemento soberbio en la medida que también tenemos que comprender los procesos sociales como progresivos. Es decir, acá no existe alguien hablando desde la iluminación y restos que tienen que seguirnos en nuestra iluminación, sino que hay que disputar políticamente esos espacios. Es decir, hacer una discusión permanente en la calle, en las universidades, en los lugares de trabajo, en las comunidades, en las poblaciones, en fin, en los mismos partidos políticos también, para que el feminismo empiece a calar hondo. Entonces yo creo que eso es algo que el Frente Amplio ahora lo ha leído muy bien. Y creo que es indispensable que el feminismo sea el elemento central en toda discusión política. Entonces es lógico que hoy día necesitamos mayor presencia de mujeres. La ley de cuotas creo que es una realización institucional de eso. Pero también respecto a cómo las mujeres hacen política. Y creo que ahí el feminismo nos da un aporte que puede y que es histórico creo también. Es un cambio acerca de cómo discutimos la política. La discutimos desde la violencia, desde la imposición, desde estrategias que normalmente consideramos sucias. Yo, en lo particular, cuando ingresé a la universidad, me sentí muy decepcionado acerca de la forma de hacer política. No me gustaba mucho el lenguaje que se utilizaba en la asamblea, esta forma de quizás tomarse esos mismos espacios de deliberación para también no gestionar emocionalmente lo que no hemos aprendido acerca del ego, acerca de cómo vamos a vivir emocionalmente esto. Y la política genera muchas pasiones. Entonces, creo yo que el feminismo de derecha no existe, es una contradicción en sus términos. Creo que, por ejemplo, cuando se observa desde la derecha, a veces normalmente se habla de la igualdad salarial. Pero el feminismo va mucho más allá. Hay una crítica a la misma forma de distribuir la riqueza en este sistema capitalista. Entonces creo que eso es una oportunidad para la historia en general, para la política, para los partidos políticos, de darse cuenta que el feminismo no es solamente las mujeres. El feminismo es yo creo que profundiza acerca de cómo vamos a vivir en sociedad. Y creo que el sistema capitalista es esencialmente machista. Y ahora, cuando uno también empieza en los grandes filósofos de la, comillas, izquierda, también había machismo ahí. Es decir, Marx también le asignaba a las mujeres un rol histórico de crianza, los hijos, de la familia, el cuidado. Es decir, el feminismo tiene que dar nuevas respuestas. Tenemos que ser creativos, digamos, socialmente creativos, para que de esa manera podamos descubrir cuál es el mundo que queremos descubrir. No existe un manual de este es el mundo feminista, socialista, etcétera, ponga acá todo lo que quiera, que tenemos que construir. Es esta construcción colectiva la que tenemos que ir formando, creo yo. Creo que han, de alguna u otra forma, quizás han podido responder ciertas preguntas que le íbamos a hacer después, pero hemos eliminado o como... O lo hacen de nuevo y Sí, hablamos libremente de podemos, las cosas. claro. Así que la siguiente pregunta es, ¿qué opinan acerca de la manera en que el actual gobierno ha abordado las demandas LGTBIQ y más? Entendiendo que, por ejemplo, yo hace una semana, por X razones, leí el programa de Sebastián Piñera y el mundo de la diversidad, el mundo gay no era tocado en ningún punto como comunidad. En ese sentido, creo que es lógico ver que no está ni por lejos dentro de las prioridades, por ejemplo, de este gobierno. ¿Cómo creen que se ha abordado actualmente? De una manera totalmente reactiva. O sea, primero inexistente. En realidad es preocupante porque el gobierno no solamente ha dejado fuera
las demandas de la comunidad de la disidencia y la diversidad sexual, sino que ha habido un retroceso en todo lo que tiene que ver con temas de derechos humanos. O sea, había un Plan Nacional de Derechos Humanos que se trabajó en el gobierno anterior y que hoy día no está implementándose. En ese Plan Nacional de Derechos Humanos había un eje importante, relevante, que tenía que ver con la población LGBTIQ+, y que ya no existe. Era una herramienta que estaba, que se iba a implementar y que ya no está. Por lo tanto, ahí la Subsecretaría de Derechos Humanos ha tenido un tremendo fallo para nosotros, digamos. Bueno, en relación a iniciativas, como digo, me parece ha sido principalmente reactiva. Nosotros, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las causas de violencia que hemos tenido, la verdad que no ha habido voluntad política para mover fiscales, para mover, digamos, todos esos procesos jurídicos. Y la verdad hay una ausencia completa en el discurso de este gobierno en relación a situaciones graves. O sea, estamos en un momento de alza de violencias. Hace, no sé, una semana atrás hubo un ataque tremendo en Ancud a una chica, no sé si han visto las noticias. Bueno, ha habido ataques a personas trans. A estas chicas se trataba de una mujer que se había emparejado, había tenido una pareja hombre, pasó el tiempo, se emparejó con una mujer, vivían juntas, el tipo irrumpió en su casa, las golpeó a las dos, violó a su expareja delante de la otra. En este momento nosotros estamos intentando tener contacto están siendo atendidas por la unidad de atención a víctimas de Castro, pero están pasando estas cosas. Hace otros par de meses atrás, situaciones similares, entonces estamos en un momento, como les decía, de alerta, de un alza de violencia. Sin embargo, no hay nada en el discurso público que no sea reactivo, que no sea básicamente ir a poner la cara como lo ha hecho la ministra Pla, por ejemplo, para el caso de Carolina Torres, que dijo sus palabras, pero bueno, ahí está Carolina, estamos juntando plata para sus remedios, nosotros estamos haciendo, digamos, autogestionando todos los apoyos. No ha habido, por lo tanto, ningún respaldo del gobierno y no es de extrañar, la verdad, no esperábamos otra cosa. No sé, hasta en este momento la Subsecretaría de Prevención del Delito está generando un observatorio. Igual esto ha sido como bastante presionado también por las mismas organizaciones de nuestra comunidad. Habrá que ver a dónde llega, digamos. Tiene que ver más bien con hacer un monitoreo de este tipo de delitos. Pero bueno, no sería la primera vez que participamos de estas instancias y que finalmente no se traducen en una política real. Así que bueno, solo estamos decepcionadas, pero lo esperábamos. Desgraciadamente, para nuestro caso, para nuestra comunidad, nos ha tocado siempre ser quienes mueven todo, y acá hay una carencia, una ausencia tremenda desde la institucionalidad pública y política. Sí, creo que para responder qué es lo que ha hecho este gobierno, cómo ha enfrentado el tema, y creo que hay que tener altura de miras tanto respecto al plano internacional como también respecto a los gobiernos anteriores. Yo creo que, y es fundamental señalar que Chile hoy día es uno de los países más avanzados a nivel internacional respecto a temas de sexualidad y género, sin contar a los países del primer mundo. Es decir, y eso también ha marcado la pauta en Latinoamérica. No todos los países tienen ley antidiscriminación para que habla de la identidad de género, si bien dentro de la región de los países que tienen, fuimos uno de los últimos, igual el gobierno terminó impulsando el proyecto. Entonces yo creo que hay que ver de qué manera se ha generado esa ambivalencia. Yo creo que la estrategia que está utilizando el gobierno hoy día, y el piñerismo en particular, es hacer pinkwashing, es decir, de qué manera mis violaciones en los derechos humanos en otras áreas, yo la puedo limpiar a través de, por ejemplo, hablar de sexualidad y género, al hablar ciertos aspectos del feminismo. Entonces yo creo que la derecha tiene una carga muy fuerte, una carga moral incluso, respecto al apoyo de la dictadura. Entonces
yo creo que la forma en que ha buscado este gobierno estratégicamente de desligarse de eso es hablar de un nuevo discurso de derechos humanos y tratar de mostrarse lo más comprometido respecto a los derechos humanos. Y para eso usan el pinkwashing. Entonces, ¿cómo el movimiento queer, el movimiento de sexualidad y género va a abordar esa situación? Y yo creo que una parte hay que ser estratégicos también. Este es el momento en el que podemos conseguir políticas públicas, pero no hay que perder de vista que esto sí podemos terminar siendo utilizados por el gobierno para poder mejorar su número en la encuesta. Entonces, la forma en que comunicamos nosotros esto es muy complejo. Pero hay otro elemento que tampoco hay que desmerecer, que hay que reconocer que el piñerismo se ve enfrentado al ascenso de Kast, al ascenso de los sectores ultraconservadores, y yo creo que es un problema para Chile Vamos hoy día, un problema grave, porque de verdad existe la probabilidad de que tengamos un gobierno neofascista en el próximo periodo, porque la oposición está desarticulada y es complejo que podamos conseguir las mayorías necesarias para sacar a la derecha al gobierno. Yo creo que hay que ser súper realista. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya están al medio, ¿no? Como el piñerismo en su gobierno anterior fue el que aprobó la ley de acuerdo de unión civil. Entonces, han hecho señales que le ha permitido tratar de aplacar los sectores ultraconservadores. Y creo que eso también se ha notado, como digo, en el plano internacional. Entonces, ahí yo creo que tiene altura de mira y preguntarse por qué la Concertación no fue más lejos cuando estuvo en el poder. Entonces, por eso insisto que la estrategia del Frente Amplio de posicionar esto como prioridad es el camino que hay que seguir. Y por otro lado, creo que también hay que tener en cuenta, aparte de la altura de mira respecto al plano internacional, también respecto a cómo funcionan los poderes del Estado. Entonces, por ejemplo, el Ministerio Público ha hecho algo que nunca se había hecho antes, que es el Observatorio de Violencia contra Personas LGBTIQ+. Y eso significa que este poder del Estado en particular, un órgano autónomo, se hace cargo de este problema y lo instala dentro de su prioridad. Es decir, hay un compromiso institucional respecto a esto y eso es algo que nunca habíamos visto de ningún órgano del Estado. Y el gobierno quizá en forma más bien reactiva, porque la iniciativa del Ministerio Público fue anterior de la mesa que formó la Subsecretaría de Prevención del Delito, entonces lo aborda. Pero desde las voluntades políticas de cierta autoridad en particular. Acá es Catherine Martorell como subsecretaria la que ha mostrado esa voluntad. Pero precisamente porque son los sectores, entre comillas, más progresistas de Chile Vamos, que están tratando desesperadamente de desmarcarse de los sectores ultraconservadores. Entonces, ¿cómo eso luego se va a manifestar en las elecciones? Es un problema. ¿Cómo vamos a mantener un discurso feminista de izquierda cuando en realidad el peligro es que llegue la ultraderecha? Hoy día quizás lo que tenemos no es la dicotomía clásica entre socialismo y neoliberalismo. Yo creo que el problema o la dicotomía hoy día es democracia versus fascismo. Entonces es cosa de actualizarnos con urgencia frente a esa situación, porque ya en Estados Unidos y en Brasil tenemos gobierno neofascista. En Europa este es un problema. En Alemania se ha violado flagrantemente las normas que precisamente lo que hacían era prohibir el negacionismo. Algo que recién estamos discutiendo nosotros. Entonces allá lo que se está haciendo es reivindicar las ideas nazi. Entonces ese es el problema hoy día. Entonces, ¿cómo la oposición, cómo el discurso de derechos humanos va a hacerle frente a eso? Yo creo que es la pregunta que tiene que responder la oposición en lo que va ahora. Entonces, creo que también es sintomático. ¿Por qué la derecha aborda esto? ¿Por qué vemos al gobierno haciendo estas cosas? Entonces, como que genera esa incomodidad. Como, acá debería estar la izquierda haciendo esto. ¿Por qué no estamos haciéndolo? En cierta parte, las organizaciones sociales lo hacen. La izquierda se refugia en la organización de la sociedad civil, como decía Pilar, y desde ahí hace su pega. Pero tenemos que llegar al poder, cabrón. Más o menos igual con respecto como a lo que estás desarrollando últimamente, respecto quizás como a cómo se plantea como la comunidad. ¿Cuáles creen o cuáles son las victorias institucionales que se esperan implementar a corto y a largo plazo desde las disidencias? Entendiendo que, por ejemplo, el tema de matrimonio igualitario o el acuerdo de unión civil no genera necesariamente consenso como prioridad dentro de toda la comunidad. Entonces, en ese sentido, ¿por dónde creen, y también aceptando que lo más probable es que quizás no estén de acuerdo, pero por dónde creen que se deba avanzar dentro de la institucionalidad? A ver, coincido totalmente con que necesitamos entrar a la arena política sí o sí. O sea, nosotros como organizaciones sociales, refugiadas en nuestras organizaciones sociales, claramente no bastamos para hacer un cambio nacional, que es lo que necesitamos, para incorporar estos temas, para incorporar dentro del feminismo también lo que tiene que ver con la disidencia sexual. Necesitamos poder actuar sobre las instituciones. En nuestro caso, claro,
¿cuáles serían las victorias? Eso es bien polémico. Pues nosotros, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario. El matrimonio siendo una institución tan tradicional, ¿cierto? Pero que te permite generar familias bajo el techo de la seguridad social, nos parece que es importante que sea para todos, para todes, ¿cierto? En ese marco, por supuesto, que la ley de matrimonio igualitario nos parece importante. Sin embargo, vemos que hay otras urgencias. Hay otras familias que en este momento ya existen y que no cuentan con esa seguridad social, que no cuentan con reconocimiento legal siquiera. En ese plano, para nosotros es prioritario llevar adelante el proyecto que tiene que ver con los derechos de filiación. Para nosotros es prioritario en este momento. Hay muchos casos de familias de mujeres que ya sea porque son dos mujeres que tuvieron hijos a través de la fertilización, a través de algún tratamiento de reproducción asistida, familias ensambladas de mujeres lesbianas que han tenido hijos antes con hombres y que luego han ensamblado sus familias y que perfectamente una de ellas pudiese adoptar a los hijos de la otra, y el tema de la adopción. O sea, hay familias que ya existen y que sin embargo no cuentan con la figura de sus dos madres. En ese sentido, para nosotros eso es un tema prioritario, porque no tiene que ver solamente con un derecho, no tiene que ver con un derecho de la diversidad, sino que tiene que ver con la vulneración de los derechos de sus niñas, que no están siendo protegidos legalmente o no cuentan con la protección legal de sus dos madres. Ese es una primera batalla que nosotros estamos dando hoy día, digamos. Y que queremos diferenciar de alguna manera con el proyecto de matrimonio igualitario. Si bien son proyectos complementarios, no son el mismo proyecto. Para nosotros es súper importante hacer esa distinción, porque esto tiene que ver con cambiar algunos. Yo no soy abogada, así que aquí seguramente me voy a equivocar, pero que tiene que ver con hacer cambios en la legislación actual. No es una nueva ley, sino que tiene que ver con implementar cambios en la actual legislación. Por otra parte, yo creo que lo que ya veníamos hablando, que tiene que ver con la educación no sexista, hacer cambios importantes, radicales, nacionales, con respecto a la educación que se le está brindando a los estudiantes de Chile, no solamente en el pregrado, sino que también en el posgrado, o sea, no solamente en la escolaridad básica y media, sino que también en la formación superior y universitaria. A nosotros, como comunidad lésbica, nos pasa que no existimos en la salud sexual. No existimos, no hay, digamos, ni siquiera hay estadísticas que indiquen el nivel de contagios de ITS, y tampoco contamos con ningún sistema de prevención que permita, por ejemplo, el repartir barreras protectoras o elementos de protección para lo que tiene que ver con la salud sexual. Por lo tanto, creemos que es sumamente importante que, por una parte, haya protección a estas familias que también se disuelven, así como se disuelven las familias heterosexuales y que quedan hijos con un régimen de pensión, de visitas. Necesitamos eso mismo para las familias del mismo sexo que ya después no continúan y que puedan regular sus maternidades. Y por otro lado, el actuar sobre una reforma en el ámbito educativo que incorpore la diversidad sexual y que también se traduzca en profesionales que están capacitados para atender en el área de salud, en la misma educación, en el plano jurídico, considerar la existencia y abandonar ya el negacionismo de la diversidad de género y la diversidad sexual. O sea, esto no puede seguir ocurriendo y la educación es un punto clave, realmente clave. Creo que esos son los ámbitos que por ahora son los más importantes para nosotros.
Bueno, creo que tomando un enfoque interseccional, si hablamos desde los derechos humanos, creo que la situación más urgente en Chile en particular es la que se está viviendo en el Gualmapu. Es decir, acá existe una militarización acerca de un sector del territorio que digamos, se ha manifestado en asesinatos desde el Estado. Entonces, eso podría considerarse un tipo de violación de los derechos humanos que se hace sistemáticamente del Estado. Entonces, esa es la situación, yo creo, más grave. Entonces, ahí tenemos discriminación y creo que eso es lo que hay que priorizar si es que hablamos desde los derechos humanos. En particular de sexualidad y género, creo que también hay que hacer ese enfoque interseccional. ¿Quiénes son las más discriminadas? Son las personas trans, son las mujeres trans, son las personas que ejercen el trabajo sexual. Entonces creo que ahí es donde deberían concentrarse cualquier política, que son, insisto, los grupos más vulnerables y con temas respecto a los cuales más cuesta hablar. Entonces por eso había tanta presión porque salía la ley de identidad de género, porque es un primer paso. O sea, ahí ni siquiera hemos abordado todo lo que significa el tema trans. Entonces yo creo que respecto a priorización, bueno, podemos pensar en políticas públicas que se pueden ejecutar desde la voluntad política del gobierno y por otra parte, legislaciones que supone la confluencia de fuerzas políticas en el Parlamento. Respecto de legislaciones, creo que lo prioritario sería pensar de qué manera vamos a disminuir los asesinatos de personas de la diversidad sexual y de género. Entonces, por eso creo que la tipificación del travesticidio, el transfemicidio, como se ha hecho en otros países, es prioritaria. Eso permitiría también poder focalizar ciertas penas, hacer un análisis desde lo jurídico por parte del juez de manera particularizada y también permitiría tener cifras. Eso también debería ir asociado a una política pública que, en cierta forma, ya lo está ejecutando el Observatorio de Violencia contra Personas LGBTQ+, de la Fiscalía Nacional, del Ministerio Público, que mencioné hace un rato, donde se está creando un informe oficial del Estado respecto a cuántos son los ataques. Actualmente solamente que lleva esa cifra ha sido la agrupación Lésbica Rompe el Silencio respecto a su informe que cada cierto tiempo y también el móvil. Entonces, pero esto no puede depender de solamente la sociedad civil, sino que también tiene que haber un esfuerzo estatal respecto a esas mediciones, porque si no tenemos línea de base no podemos pensar en las políticas públicas. Entonces, creo que eso es un avance, pero debería ser aún más intenso. Ahora, respecto a también los discursos de odio, creo que se debería avanzar. Hay que buscar formas de terminar con el negacionismo, de no solamente la violación de derechos humanos en dictadura, sino que también estos son violaciones de derechos humanos. Entonces, ahí quería hacer la diferencia entre lo que ocurre en el Gualmapu y lo que ocurre respecto a personas de diversidad sexual y de género. En el Gualmapu existe violación sistemática de los derechos humanos desde el Estado, desde las Fuerzas Armadas. Mientras que las personas de diversidad sexual normalmente somos atacadas en la calle. Es decir, incluso la discriminación que se puede sufrir en un hospital, en un CEFAM, en distintas instituciones públicas, es de menor intensidad que la que se puede sufrir en la calle. En la calle podemos terminar asesinadas. Y hay ciertos casos que, claro, las Fuerzas Armadas también pueden terminar agrediendo, pero creo que es diferente esa intensidad de la violación de derechos humanos cuando se ejerce por privados, es decir, por personas ciudadanas comunes y corrientes, mientras cuando se hace por el Estado. Entonces, creo que esa diferenciación también nos permite pensar en que lo prioritario es no resguardar derechos privados. Y lo que hace el matrimonio igualitario, cuando se ha instalado ahora como demanda prioritaria por ciertos sectores, creo que es invisibilizar cuál es la discusión que hay detrás del matrimonio igualitario. Lo más importante del matrimonio igualitario no es el matrimonio homosexual, sino que es el matrimonio en sí. O sea, claro, si nosotros hoy día modificáramos solamente el artículo 100 del Código Civil, que define matrimonio con un contrato entre un hombre y una mujer, lo que tendríamos es que si es que dos hombres o dos mujeres quisieran casarse en sociedad conyugal, tendríamos que definir quién tiene más poder que el otro. Y ese es el problema que se puede, digamos, criticar desde el feminismo. Es decir, ¿por qué existe alguien que en una relación que reconocía de manera institucional del derecho tiene más poder que otra persona? Eso es inaceptable. La discusión que de verdad hay en el matrimonio igualitario es el de la sociedad conyugal. Entonces eso también va a afectar a todo el resto de los matrimonios en general. Además que pensemos, si es que legalizamos el matrimonio igualitario, lo que vamos a legalizar es una especie de divorcio igualitario. Hoy día para poder terminar un matrimonio lo que se tiene que hacer es un juicio que tiene que digamos, donde tiene que probarse de 1 a 3 años de esa convivencia. Y lo que hace el acuerdo civil ahí es distinto. Yo solamente tengo que notificar a alguien que terminé mi vínculo y con eso se disuelve. Entonces, el matrimonio igualitario también es legislar digamos, temas privados que son importantes sin duda, es legislar el divorcio gay, por decirlo de alguna forma, pero creo que no es lo prioritario. Acá lo prioritario es ver cómo disminuimos los ataques, cómo disminuimos los asesinatos, y creo que eso es lo que debería ser prioritario para todos los sectores políticos. Desde sus propias experiencias, para Matías, por ejemplo, ¿cómo ha sido ser una persona disidente en Chile y en la Chile? Y para Pilar, ¿cuáles son las dificultades de ser una disidencia y además una mujer en el mundo patriarcal? ¿Y por qué crees que la comunidad lésbica tenga menos visibilidad?
Preguntas complicadas, pero esperamos que aborden. Bueno, creo que primero tengo que responder cuál es mi disidencia. Yo soy un hombre cisgénero, pansexual, poliamoroso. Esa es mi definición como completa, de alguna forma. Y creo que es importante decirlo porque también esto ha significado un tránsito. Creo que todas las personas vamos constantemente cambiando nuestra definición. Vamos, quizás, no sé si completando nuestra identidad, pero la vamos construyendo también colectivamente. Entonces creo que precisamente por reflexiones políticas que pude tener en las aulas de la universidad, con profesores, con estudiantes, con los movimientos queer y de sexualidad y género, me permitió entender que yo, al ser hombre y al ser cisgénero, ya tenía una posición de privilegio. Entonces ahí es importante tomar una postura categórica de abandono del privilegio. La angustia del privilegiado, que es algo que señala Adria, que es un profesor de la facultad, creo que es nuclear para posicionarse en la política. Es decir, si es que yo voy a tener una mirada quizás más social acerca de cualquier tema, yo tengo que reconocer esos privilegios para ver de qué manera puedo yo aportar, de qué lugar hablo. Entonces, creo que la Universidad de Chile es una burbuja. Y a medida que vamos más alejándonos de nuestra calidad de alumno o estudiante regular, más se nota esa burbuja. Entonces, creo que es sintomático y es maravilloso también que hoy día tengamos una primera presidenta trans en la Universidad de Chile. Creo que eso da un potente mensaje a la sociedad. Y también Chile está dando potentes mensajes a la sociedad en el mundo, por decirlo de alguna forma. De hecho, quería mencionar el Oscar a Una Mujer Fantástica, que eso fue, yo creo, el elemento que terminó arrinconando al gobierno para terminar apoyando la ley de identidad de género. Yo sinceramente creo que el apoyo del gobierno a la ley de identidad de género habría sido mucho más difícil si no hubiese existido la película. Entonces ahí también podemos recoger lo del pinkwashing, es decir, de qué manera el gobierno no utiliza para poder tener un discurso más, digamos, que le permita subir a la encuesta. Entonces la Universidad de Chile es un espacio que tenemos que proteger. Y yo creo que también hay un rol público en la universidad. Yo, al momento que he empezado a trabajar en activismo, hago este reconocimiento del privilegio y luego veo ya qué herramientas tengo para yo también poder, digamos, actuar en esto. ¿A qué me quiero dedicar en mi vida profesional? Y este es un camino difícil, lo comentábamos antes de la entrevista. Esto significa sacrificios importantes y también tiene que ver con cuál es el proyecto de vida que uno quiere formarse para uno, para su entorno, para sus queridas también, para las personas con las que se afecta, ese sentido de la afectividad también, que yo creo que es una discusión que está muy pendiente, estamos recién partiendo con eso, ver cómo se reproducen estructuras patriarcales en la afectividad, pero eso puede ser para otro programa. Así que yo creo que hay que proteger la universidad, en especial porque ha habido ciertos sectores ultraconservadores que han ingresado a la universidad. Han aparecido rayados contra personas trans en el campus Juan Gómez Milla. También supe que en INAP hubo, al parecer, ciertas manifestaciones bastante fascistoides o no sé, complejas. Y creo que eso también permite darnos cuenta que la universidad no está ajena de lo que pasa fuera de sus muros. El hecho de que haya habido tan baja participación electoral que no se consiga el quórum que recién se concordó en el último Congreso FECH, yo creo que es sintomático. O sea, la primera elección con el nuevo estatuto y no se consigue el quórum. Es baja participación en todo Chile. En la Universidad de Chile también va a haber baja participación. Entonces, ¿qué le está pasando a la sociedad que hace que se vuelva a reproducir esta clase política, como esta elite política? A veces siento, y hasta cuando veo los videos en YouTube, pienso que pareciera que estuviéramos los 90 de nuevo. Entonces, ¿cómo vamos a crear un 2011? No quiero ser romántico con eso, pero pucha, qué lindo fue ese movimiento. Sí, ser lesbiana, a ver, desde mi experiencia, no quiero hablar, voy a hablar un poco sobre mi experiencia, pero necesito transmitir algo un poco más amplio, porque yo siento que, claro, yo como mujer lesbiana, que también se ha ido construyendo con los años, que tuvo una historia heterosexual, como una buena parte de la población lésbica o homosexual, y ya reconociéndome lesbiana siendo grande, afortunadamente no he sufrido los embates del patriarcado y del heteropatriarcado que se han sufrido o que sí sufren otras compañeras. Es complicado para las lesbianas que tienen, por ejemplo, una expresión de género más masculinizada, optar a trabajos que no sean un call center, que no sea exponerse.
que no sea atender a un público, que no sea... Hay una serie de barreras que tienen que ver con cómo accedes al mundo del trabajo cuando tu expresión de género es distinta. Y nosotros lo vemos y que también se traduce en violencia. O sea, las mujeres lesbianas que en su mayoría han sido atacadas, muertas o violadas, son mujeres con una expresión de género masculinizada. Así que en los relatos de la vida de las lesbianas, estos son desgraciadamente pan de cada día. Y lo que implica ser mujer, nosotros, claro, siempre pensamos esta doble discriminación, ¿cierto? O esta doble subordinación, comillas, de ser mujer y de ser lesbiana. Ha implicado, claro, una dificultad adicional en el movimiento LGBTIQ+, donde claramente, bueno, hay dos grandes organizaciones que son móviles iguales y que son lideradas por hombres y que no necesariamente tienen una reflexión feminista. Claramente Móvil no la tiene, igual quizás está intentándolo, pero que no van por el lado del feminismo. Y también tiene que ver con cómo se reparten los recursos. Durante mucho tiempo en Chile el mundo del activismo gay ha también estado vinculado a todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, VIH. A nosotros no nos llega ni un peso de eso. Nosotros el mundo del activismo lésbico es un activismo bastante precarizado, pobre, autofinanciado. Afortunadamente existen redes de filantropía feminista que nos han permitido generar o optar a recursos nacionales e internacionales, pero es complejo. Nosotros, por otro lado, somos una organización, y en general las organizaciones lésbicas no trabajamos tanto en el mundo universitario. Existen muchas organizaciones lésbicas en el mundo universitario, pero somos mujeres que estamos trabajando para hacer activismo, para poner sobre la mesa el respeto de nuestros derechos y aportar al movimiento feminista en la jornada post laboral. Y tratando de generar maneras de hacer política y de hacer activismo que superen las formas patriarcales que tienen otras organizaciones más del mundo gay, desgraciadamente. Así que en eso estamos. No sé si quieren agregar unas últimas palabras. Uy, estaría hablando 2 horas acá, Se les ve bastante motivados, la verdad. Yo quería decir que creo que también hay que tomar conciencia que el estar en una universidad también es un privilegio, que el estar viviendo en una ciudad también es un privilegio. Entonces, ¿cómo vamos a, comillas, utilizar ese privilegio para poder tener el mundo que queremos al final? Nosotros somos seres temporales en esta experiencia que hemos llamado multiversa, o llámenlo como quieran, estar vivos, tener conciencia. Entonces, creo que todos podemos hacer algo en nuestra casa, en nuestra sala de clase. Cómo podemos compartir conocimiento. Entonces, creo que también es parte de darle arte a su vida. Cómo yo voy a hacer una creación de mi experiencia acá que permita dirigirnos hacia quizás más que la felicidad, porque puede ser un poco manoseado el término, pero más una convivencia pacífica, armoniosa, que nos permita estar tranquilos y amándonos derechamente. Yo creo que de eso se trata, como juntos podemos transformar el mundo. Yo creo que sería importante darle una vuelta a cómo podemos descentralizar este tipo de reflexiones, descentralizar este tipo de conversaciones y descentralizar las iniciativas que tenemos. Nosotros, hemos venido viendo cómo hay un mapa de Chile donde hay zonas de peligro realmente para nosotros, para la población trans y para la población lésbica y para las trabajadoras sexuales. Hay zonas realmente de peligro y creo que sería importante darle una vuelta a ver cómo podemos trabajar en esas comunidades, cómo podemos descentralizar esta conversación que estamos teniendo acá en la Universidad de Chile
y la sacamos de aquí, como el activismo que nosotros hacemos, por ejemplo, desde la agrupación Lésbicas Visibles, que es principalmente en Santiago, Valparaíso, nos hemos movido a algunas regiones, cómo somos capaces de articularnos con otras regiones, con otros territorios que están siendo no solamente precarizados en lo económico y en lo político, y que eso también se está naturalizando la violencia de tal manera que también nos están matando más. Así que creo que esa es una necesidad medianamente urgente. El podcast descentraliza, así que muchas gracias a ustedes, Eso. ¿verdad? Se valora mucho que hagan esto y usen siempre el lenguaje Y inclusivo. nosotros agradecemos mucho la presencia de ustedes. Esperamos que haya sido un grato espacio para ustedes y para los que nos escuchan. Aprovechando, queremos saludar la victoria de Emilia Schneider en la FETS. Sí, un aplauso. Y- Bravo, bravo. Finalmente, nos despedimos y nos encontramos en un próximo capítulo. Gracias por escucharnos. Gracias Gracias a a ustedes.